Entonces, ¿considera usted que es un Estado fallido porque no hubo una buena planeación y pues hay incendios por todos lados, una violencia desbordada? ¿Qué opinión le merece? ¿Hay un Estado fallido? Bueno, no. Primero decir que hay que dar un reconocimiento a todas las fuerzas de seguridad involucradas en esta captura. Digamos, es parte de una política realmente atrapar a estos o, digamos, detener a estos jefes de los grupos, sobre todo este cártel de Sinaloa. La gente de Sinaloa ha recibido, yo soy norteña, he recibido muchas llamadas el día de hoy, asustados, pero a la vez diciendo ya, ¿no? No estaban arriba de nuestra cabeza y había que poner orden. Entonces, por ese lado, me parece importante, es un grupo fuerte, yo espero, ¿no?, que esté muy clara toda la estrategia y la táctica para que esto que está sucediendo no vaya contra la población civil, ¿no?, que no haya en ese sentido. Y además, pues el gobernador ha dicho que no sabía, me parece que precisamente por eso estamos haciendo esta iniciativa, que los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, digamos, involucrados, ¿no?, en este momento Culiacán, Los Mochis, Ahome, algunos municipios que están incendiados, que realmente pudiesen ser en un marco de confianza y de información y de coordinación parte de un tipo de estrategia como esta para que efectivamente se pueda proteger a la sociedad civil. Entonces me parece que hay que reconocer que lo hicieron, pero que finalmente la detención de los grandes jefes de las mafias no son parte exclusivamente de una estrategia de seguridad. Por eso estamos planteando que no está claro hacia dónde van, cuáles son los elementos más importantes, cuáles son los tiempos y de qué manera se coordina, y que a mí lo que me parece muy importante es que no puede ser fuera de la coordinación de los municipios, los gobiernos municipales y los gobiernos estatales, porque entonces sí, digamos, las consecuencias quizás puedan ser en contra de la población civil y en contra de lo que se pretende, ¿no?, que es que finalmente pues darle golpes al crimen organizado, porque finalmente pues no pueden estar por encima del Estado de Derecho. Sin embargo, el hecho de dar un golpe no tiene que representar el que se someta y haya esta ola de violencia en estos momentos. No, el dar un golpe como estos, como digo, yo lo que esperamos es que las fuerzas, la coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, pues tengan en cuenta estas consecuencias, que nos parece que la vez pasada, ¿no?, no tomaron en cuenta las posibles consecuencias y tuvieron que ir para atrás. En este momento espero que estas consecuencias sean sometidas lo más pronto posible. Es el Estado poniendo orden, el Estado dando las instrucciones y el Estado tiene que proteger a la ciudadanía. Eso es lo que me parece más importante. Porque no puede haber esta ola de violencia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los grupos del crimen organizado responden. Otra cosa es que las fuerzas de seguridad ciudadana del Estado mexicano respondan y pongan el orden adecuado. Por eso digo que yo espero que ahora sí haya un análisis, haya habido un análisis, un trabajo de inteligencia para saber cuáles iban a ser las respuestas y cuáles son las estrategias para detenerlo. Pues está incendiando el Estado. Bueno, acaba de suceder, esperemos que así sea, y si no se hace, pues efectivamente, de nuevo será una estrategia fallida con grandes costos para la población. Pero eso no puede seguir sucediendo, tendría que haber sido mejor planeado. No lo sabemos, o sea, no sabemos. A nosotros lo que nos interesa, en primer lugar, es reconocer que lo que se hizo, que estas cosas se tienen que hacer. Digamos, es en un contexto de un acuerdo con Estados Unidos, seguramente, en este momento. Pero bueno, pues finalmente esperemos que muy pronto puedan sofocar estas manifestaciones, porque el Estado mexicano como tal tiene que salir adelante en una acción de esta, que son acciones necesarias, aunque no forman parte, ¿no?, de una estrategia que esté clara, por lo menos, digamos, en las declaraciones, en los documentos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Justamente esto también demuestra que la estrategia pues, es fallida, la de abrazos y no balazos, porque ahorita pues, está incendiando el Estado.
pero la estrategia es fallida, como usted dice, tiene que haber No, una mejor coordinación entre sin todos. duda, Se tiene que la mejorar. estrategia hasta hoy es una estrategia fallida, yo lo acabo de decir, ¿no? Tenemos tiempo de revisarla junto con organizaciones de la sociedad civil, desde una visión federalista, con los expertos, digamos, revisar esto para que todos estemos listos, para que todos, incluso el propio Congreso, que aquí se niega la posibilidad de discutir, ¿no? De dar alternativas, de dar visiones, que finalmente el Poder Legislativo puede decirle al Poder Ejecutivo cuáles son las políticas que tendría que corregir y cuáles son las reformas legislativas que se necesitan para hacerlo de la mejor manera. Pero bueno, pues finalmente no se puede discutir porque la mayoría no está de acuerdo en discutir. Senadora, con esta captura el gobierno mexicano tiene mayores probabilidades de colocar este y otros temas, y cuáles otros temas en las reuniones que tendrán la próxima semana con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues esperemos que una de las cuestiones más importantes sea el tema migración, por supuesto el tema de seguridad, el tema de migración, el asunto de, pues digamos, todo el tráfico de armas, el tráfico de drogas, que desafortunadamente, pues aquí en México lo que tendríamos que hacer es que, como en Estados Unidos y Canadá, avanzar en la legalización, ¿no? En una visión distinta sobre el uso de las drogas, que eso pueda estar también en la mesa. Y bueno, pues también en términos de migración, todos los programas, cómo fortalecer programas de empleo temporal para una migración ordenada de toda esta fuerza de trabajo que quiere pasar a esos países, sobre todo Estados Unidos, sobre todo con una visión de encontrar un trabajo y poder vivir. Gracias. Oiga, senadora, hay analistas políticos que ya ven esta captura de Ovidio como entregarle un pez gordo en bandeja de plata al presidente Biden. E incluso mencionan a manera de broma de que sería bueno que el presidente Biden viniera más seguido a las cámaras. Bueno, como dije en un principio, primero el reconocimiento a lo que se está haciendo, ¿no? O sea, eso es parte de lo que tenemos que hacer. No es lo más importante desde nuestro punto de vista dar este golpe, digamos, a los grandes jefes del crimen organizado en nuestro país. Tiene que estar dentro de una estrategia general, de una estrategia, digamos, mucho más importante para atacar las causas de la inseguridad y sobre todo una estrategia no centralista. No puede el Ejecutivo solo, ni con las Fuerzas Armadas, poder detener este avance del crimen organizado, esta inseguridad en nuestro país sin el acuerdo con los otros dos órdenes de gobierno y con la sociedad civil, que tiene mucho conocimiento y experiencia, y con los centros de conocimiento, para que realmente todo lo que se haga sea con base en la evidencia y por supuesto con un gran trabajo de inteligencia. Entonces, bueno, pues la acción es una acción correcta. El momento, pues si es algo que tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, en este momento, pues francamente, ¿no? Es como ir reaccionando a acontecimientos más que una visión coordinada de estrategia, que es nosotros lo que estamos planteando con esta reforma. Muchas gracias. ¿Me puedo hacer una pregunta sobre la violencia a los periodistas? Usted también maneja el tema. ¿Cómo percibe el mecanismo de protección a los periodistas y cómo ve usted la violencia contra los periodistas en México? Que pues está desatado, estamos en los primeros niveles a nivel mundial en cuanto a la violencia a periodistas. ¿Cómo lo percibe usted? Si hay cosas que mejorar. No, pues hay muchísimas cosas que mejorar en el sistema de protección. Hay periodistas que han sido asesinados siendo parte del sistema de protección y defensa, digamos, de su seguridad. Me parece que le puedo decir, me parece que tiene que haber una protección más contundente, tiene que haber también un trabajo, ¿no? Como de inteligencia a nivel estatal y a nivel federal de qué periodistas pueden estar en riesgo para tener una prevención finalmente de esta protección. Hay organizaciones de periodistas internacionales y nacionales que pueden darle al Ejecutivo y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana muchos elementos para poder
adelantarse y prevenir. No queremos solamente la no impunidad frente a un asesinato, lo que queremos es que no suceda el asesinato, porque efectivamente son golpes muy grandes a la libertad de expresión y es una de las, pues de los grandes derechos que tenemos que proteger en una democracia como la mexicana, y en ese sentido proteger a los periodistas que puedan decir, que puedan hacer, que puedan investigar lo que, digamos, a su profesión le conviene, y que lo hagan en absoluta paz. Y sí, somos uno de los países con mayor asesinato de periodistas. Por supuesto que algo no debemos estar haciendo bien, y fortalecer ese mecanismo de protección. Es que también hay periodistas a los que les dan ese mecanismo de protección, o tienen esa protección, pseudo periodistas que nada más van a aplaudir a las mañaneras, o que van a ser sí, aplaudidores del régimen. Ellos se les debe de investigar para quitar esta protección, o cuando menos investigar bien sus casos, ¿no? Bueno, no lo sé, yo prefiero, o sea, digo, no estoy aquí para juzgar, ¿no?, a los periodistas, pero sí para trabajar para que sean protegidos aquellos que corren algún peligro, que piden. A veces nos podemos tardar en eso, y entonces los mecanismos de protección, incluso los estatales, que muchas veces pues no existen en algunos lugares, hay, como aquí en la Ciudad de México, hay el propio mecanismo de protección, pero realmente pues tenemos que ser muy congruentes. A veces hay que cambiarlos de domicilio, hay que cuidarlos de otra manera, en fin, hay muchas cosas que hacer para que no suceda el asesinato de periodistas por su labor de periodistas. Oye, y desde la mañanera también, desde Palacio Nacional también, ahí está la persona esta que está denunciando quién dice la verdad y quién no dice la verdad, o quiénes tienen las mentiras. No, pues sí, o sea, también desde Palacio Nacional, por supuesto, dejar de hablar contra los periodistas, porque eso de alguna manera alienta la posibilidad de que en un asesinato de algún periodista más bien se aplauda, en lugar de, digamos, de lamentarlo y de trabajar. ¿Por qué? Pues porque desde el presidente todo el tiempo está atacando a muchos periodistas, ¿no? Me parece que es un abuso, finalmente, desde el poder atacar así a periodistas, cuando lo que tenemos que hacer es, en todo caso, responderles, debatir, pero no atacar y excluir. Ya por último, gracias a su gentileza, el presupuesto. Es importante que se le dote de recursos, porque parece ser que en el actual presupuesto prácticamente... A los mecanismos de protección, sí, por supuesto que necesitan mucho presupuesto, porque muchas veces cuando se viene un periodista, digamos, hay que sacarlo del Estado, pues hay que darle todo, incluso muchas veces con sus hijos, darles escuelas, alimentación, vivienda. Entonces el mecanismo tiene que tener los recursos suficientes para actuar rápido frente a una amenaza de algún periodista, donde quiera que se encuentre, ¿no? Entonces no escatimar en eso, claro que sí. De lo contrario sería una simulación, ¿no? Simplemente. Pues sí, así es. Y no se avanzaría. Así es. Sí, muchísimas gracias. Sí, la moral o la ética de las decisiones públicas, pues se mide en el presupuesto público. ¿Hay dinero? ¿Te importa? No hay dinero, quiere decir que no te importa. Y es pura retórica. Gracias. Qué amable, gracias.